Listo, comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a este seminario virtual del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Los saluda Carlos Valdés González. El tema de hoy es por demás interesante, el monitoreo de sargazo en el Mar Caribe. Es interesante saber que el primer registro de una llegada masiva de sargazo en aguas del Caribe fue en el año 2011. Estamos hablando de hace apenas 11 años. Otros países que ya han reportado oleadas masivas de sargazo son Belice, Honduras, Jamaica, Cuba y Barbados. Pero también hemos escuchado y hemos sabido que en la parte norte de Costa Rica, en la parte del Caribe, también ya ha empezado a llegar algo de sargazo. Este fenómeno no solo impacta el sector turístico, que es lo que es más noticioso, sino también ha impactado a los arrecifes coralinos, a los ecosistemas ambientales y ha afectado a la comunidad pesquera. Cada año los costos de sus afectaciones son más cuantiosos, llegando ya a más de 120 millones de dólares por año, y estas son cifras ya atrasadas. ¿Pero a quién se culpa de este fenómeno? Pues volteamos siempre a ver al cambio climático como responsable de esta situación y volteamos también a ver siempre a alguien más o a otros países. Pero hoy tendremos dos pláticas muy interesantes e importantes que nos ayudarán a entender este problema y espero que nos ayuden a hacer conciencia y también a apropiarnos de él. Que aunque es un efecto que se da en las costas, tiene finalmente una implicación para los países completos. Tenemos el gran gusto de contar con la doctora Patricia Chardón Maldonado, que nos va a presentar el tema de herramientas para el monitoreo y seguimiento de estallidos de sargazo en el Caribe estadounidense, una colaboración multiinstitucional. Y también tendremos al doctor Cristian Mario, pues espera que pase el tren, porque aquí no hay forma de quitárnoslo, al doctor Cristian Mario Appendini Albrechtsen, con el título Caracterización de las rutas de transporte del sargazo y arribazones a la playa. Como pueden ver, simplemente desde el uso de las palabras, en un lugar son estallidos de sargazo, en otro son arribaciones. Esto será una plática muy interesante y le cedemos la palabra al doctor César Ríos para que inicie con la presentación de la semblanza de la doctora Patricia Chardón Maldonado. Adelante, por favor, César. Muchas gracias, doctor Valdés. Primero presentaré la semblanza del doctor Cristian Mario Appendini porque es el primero que va a presentar. Entonces, si me permiten, es un oceanólogo de la Universidad Autónoma de Baja California con maestría en oceanografía costera de la misma universidad y doctorado en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una larga trayectoria en investigación y consultoría sobre oceanografía e ingeniería costera, con particular especialización en hidrodinámica, propagación de oleaje, transporte de sedimentos, erosión costera y gestión de las zonas costeras. Trabajó durante 11 años en consultoría relacionada con ingeniería de costas en empresas de prestigio internacional como DHI Water and Environment en Dinamarca y Estados Unidos, así como en Alatec en España. A partir de diciembre de 2009 se une al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde ha continuado las líneas de investigación mencionadas, además de enfocarse a evaluar el efecto del cambio climático sobre el oleaje extremo, particularmente el generado por ciclones tropicales y nortes, así como el efecto sobre la dinámica litoral. En los últimos años ha estado estudiando el fenómeno de las arribaciones masivas de sargazo en las costas del Caribe. Doctor Cristian Mario Appendini, le damos la más cordial bienvenida y escuchamos su plática. Muchas gracias, gracias por la invitación. Les pongo la presentación. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, pues como ya mencionó César, yo les voy a hablar de la caracterización de las rutas de transporte del sargazo y sus arribazones en playas. Este trabajo que les voy a presentar, pues es un trabajo que estamos desarrollando con mucha gente. Aquí pongo los que han estado participando en los resultados que voy a estar presentando.
Y pues empezamos a estudiar el tema del sargazo ya hace varios años con un pequeño proyecto interno del Instituto de Ingeniería que nos dieron un poquito de dinero para comenzar esto. Luego, por suerte, pues conseguimos el apoyo de la DEGAPA, tuvimos un proyecto PAPIT y una beca postdoctoral de Jantin Ruten, donde ya pudimos avanzar un poco más y actualmente estamos participando en un proyecto de CONACYT, que es un proyecto muy grande que va encaminado a hacer un sistema de pronóstico que pueda utilizarse, ¿no? Que sea operacional. Desafortunadamente al momento hemos tenido muy poco tiempo y somos muchísimas instituciones que estamos participando, entonces estamos poniendo de acuerdo, sumando esfuerzos y tratando de hacer un sistema que ya pueda ser funcional, ¿no? Entonces, de hecho, la próxima semana se va a estar presentando los resultados ante CONACYT con la idea de pues que esto pueda crecer a un proyecto más grande en los próximos años y podamos seguir colaborando. Y a esa gente no la estoy poniendo aquí porque no es de los resultados que estoy presentando, pero lo que es importante saber es que esto va creciendo y ahora en México estamos un grupo muy grande, académico, muy importante, colaborando todos en los temas del sargazo, ¿no? Y varios, bueno, la mayoría, todos los que están aquí están colaborando en ese proyecto. Bueno, pues el sargazo, sabemos del mar de los sargazos que estaban en el Atlántico Norte y supongo que la mayoría de la gente ya sabe, pero bueno, los que no saben, de repente a partir del 2011 empezó a haber los florecimientos en el Atlántico tropical, digamos que entre el Amazonas y África empezó a haber nuevos afloramientos de sargazo y por las corrientes en esa zona empezaron a llegar al Mar Caribe y de ahí empezaron los arribazones masivos de sargazo en las costas del Caribe. Curiosamente, este nuevo mar que le llaman Nuevo Mar de los Sargazos, pues ahora cuando se ven las imágenes de satélite, las manchas de sargazo son, pero muchísimo más grandes que lo que tenemos en el Mar de los Sargazos que se conoce desde hace de hecho, algunos siglos ya se sabe, ¿no? Desde que había navegación transatlántica se conocía desde el Mar de los Sargazos, pues ahora es mucho más, ¿no? Entonces sí, y además llega muchísimo, llega a la costa y llegan unos arribazones que generan muchos problemas, ¿no? Estas son un par de imágenes en la zona del Caribe mexicano para que vean un poco cómo llega. En 2011 comienza el problema de los arribazones masivos y si vemos en esta gráfica, vemos que 2011 y 2012, que ya esos años fueron un problema grande, pues no eran nada comparado con lo que llegó en el 2015 y 2018, no está actualizado. El 2019 tiene un pico que es menor al 2018, pero está más extendido el tiempo en el que llegó mucho sargazo, ¿no? Entonces, pues ha seguido llegando 2020, 2021, 2022. Es un problema que pues parece que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, esta es una pequeña animación, la voy a adelantar porque no pasa nada hasta el 2011, pero ahí vemos las manchas. Este es el índice algal flotante, ¿no? De Wang y colaboradores. Varios han oído el nombre de Chao Min-Hu, que es el que trabaja con eso. Y si vemos, bueno, pues se ven unas manchitas por ahí, pero a partir del 2011 van a ver que empieza a crecer en esta zona del Atlántico tropical, ¿no? Y de repente vemos aquí las manchas en el Mar de los Sargazos, pero nada que ver con lo que estamos viendo en el Atlántico tropical. Si adelantamos un poquito la película, vamos a ver que el 2015 empieza a ser mucho más, 2016 no hay tanto, pero el 2018 le voy a adelantar. 2018 van a ver que empieza a llegar muchísimos, o sea, es increíble la cantidad de sargazo que empieza a llegar, ¿no? Hasta se vio la corriente de Lazo aquí en el Golfo de México, marcada por la detección de sargazo. Claro que ese es un índice que también da mucho ruido, pero bueno, es una buena aproximación, ¿no? Entonces, este es un problema muy grave, ¿no? Muy grave que se ha tratado de ver cómo se puede abordar esta problemática, cómo se puede retirar el sargazo. Pero bueno, nosotros como científicos estamos interesados en ver, bueno, cómo es que llega para poder decir cómo lo podemos interceptar antes de que llegue a la costa para que no genere los daños, ¿no? Porque bueno, el sargazo a fin de cuentas cuando está flotando en el mar lejos de la costa pues no es tan dañino, incluso genera hábitat y refugio para muchas especies, pero cuando llega a la costa empiezan muchos de los problemas.
Y pues esa es la motivación, los problemas que genera, ¿no? Hay impactos muy fuertes en la ecología, en la salud, en el turismo, que es por lo que vimos mucho sobre el sargazo, y pues y eso repercute al final en toda la sociedad, ¿no? Entonces con esto estamos motivados a conocer esas rutas de transporte y los procesos de varamiento en playas. Ahora estoy usando el término varamientos y no arribaciones masivas, pero bueno, varamientos como palabra de significado al que usan en inglés, que es los beaching, ¿no? Que llega y ya se pone sobre la playa el sargazo. Y bueno, todo esto con la idea de poder hacer un sistema de alerta temprana, ¿no? Esa fue la motivación inicial de empezar a estudiar las rutas de transporte, es que, bueno, necesitamos conocer cómo es la dinámica del sargazo para poder venir y elaborar un sistema de alerta temprana. Entonces, bueno, lo que sabemos es que la advección es fundamental para la distribución del sargazo, pero que hay también otros factores que influyen en los patrones interanuales de la biomasa. Es decir, nosotros aquí les voy a presentar varios trabajos que hemos hecho para caracterizar las rutas del transporte del sargazo, pero si no hay sargazo, pues aunque estén las rutas, pues no va a haber sargazo llegando a las costas, ¿no? Y eso es porque pues hay otros factores que influyen en la biomasa, ¿no? No sabemos, bueno, a lo mejor alguien lo tiene claro, yo no lo tengo claro, y por qué unos años hay más y otros hay menos. Hay Brigitta Tusenberg del Instituto de Ciencias del Medio y Limnología en Puerto Morelos, está estudiando qué son los factores que promueven el crecimiento del sargazo, ¿no? Entonces por ahí vamos teniendo alguna idea y conociendo un poco más, ¿no? También se ha demostrado que el transporte inducido por las olas puede ser aproximado por el forzamiento del viento local y que el viento es también, junto con el oleaje y la deriva Stokes, que son factores importantes porque si bien el sargazo se está transportando sobre las corrientes, pues el sargazo está en la superficie del mar, está flotando y aunque tiene una parte debajo del agua, pues cuando hay viento, ese viento empuja el sargazo, ¿no? Entonces, si tenemos una corriente para un lado, pero digamos que un viento tangencial, pues lo va a sacar de esa línea de corriente y lo puede mover otra línea de corriente. Entonces, sabemos que el viento también es importante. Luego que la circulación atlántico-ecuatorial es un factor clave, ya que el transporte del sargazo va a depender de la contracorriente ecuatorial del norte y las corrientes de Guyana y Brasil. Entonces, les voy a presentar un poco de los resultados relacionados con eso. Y en estudios caso, tenemos que el 79% de la variabilidad anual de la abundancia del sargazo está asociada al Atlántico ecuatorial occidental. Hay conectividad entre la contracorriente ecuatorial del norte y la dinámica marina del Caribe, además de la importancia de los forzamientos del viento y las olas. Bueno, el objetivo que nos pusimos fue la de incrementar el conocimiento de los procesos de transporte del sargazo para generar la información que nos sirva como una base para un sistema de alerta temprana. Y para lograr este objetivo nos proponemos lo siguiente. Por un lado, comprender las rutas del transporte del sargazo y las barreras naturales para determinar la probabilidad de llegar del sargazo a lo largo del Mar Caribe. Y en nuestro caso estamos particularmente interesados en cómo llega la probabilidad de llegada a las costas en México. Y también comprender los procesos del transporte que conducen al varamiento del sargazo en las playas y la eliminación natural, ¿no? Por procesos naturales, no porque lleguen y se recoja, sino que se limpie la playa sola, ¿no? Entonces, primero les voy a presentar sobre el primer tema, que es la caracterización de las rutas de transporte y las barreras naturales del sargazo. Para estudiar estas rutas de transporte y las barreras, usamos varias técnicas. Una es el de mapas autoorganizados para determinar los patrones del transporte como una síntesis lagrangiana de las corrientes oceánicas, es decir, caracterizar los patrones principales de corrientes. Y luego, por otro lado, utilizamos las estructuras coherentes lagrangianas climatológicas que nos permiten estudiar cuáles son las zonas que atraen al sargazo o a las partículas, y esas mismas zonas de atracción representan también como una frontera, ¿no? Entonces esas son las barreras que les llamamos barreras naturales al transporte. Si está, bueno, voy a hablar un poquito más después, pero si está presente esa barrera, no puede pasar el sargazo de un lado a otro, a menos que haya un factor que le ayude, ¿no? Que pudiera ser el viento. Luego hicimos un estudio de seguimiento de partículas basado en la climatología actual
y en los mapas autoorganizados para determinar la idoneidad de usar los mapas autoorganizados para describir el transporte. ¿Esto por qué? Esto porque nos permite aproximar a los patrones de corriente, los mapas autoorganizados, esos patrones que determinamos, y podemos, o al menos esa es nuestra hipótesis, podemos hacer las simulaciones de partículas con esos patrones dominantes sin tener que estar corriendo pues todas las condiciones que se están presentando, ¿no? Para validar esto también hicimos una comparación entre las partículas de las corrientes lagrangianas, entre el transporte de partículas con los ohms y dónde están las corrientes lagrangianas. Y por otro lado evaluamos el efecto de la deriva del viento, el windage o el empuje, el arrastre del viento sobre el sargazo, y la deriva de Stokes. Perdón, está mal puesto. Esto es la deriva de Stokes y el arrastre del viento en la caracterización lagrangiana y en las estructuras lagrangianas coherentes. Entonces, bueno, ¿qué datos utilizamos? En nuestro caso, para el tema de corrientes, utilizamos los datos del HICOM, que varios conocen, pero son de la Armada de Estados Unidos, del Navy, el modelo. Y por otro lado, para los vientos usamos el reanálisis del CFCR de la NOAA, ¿no? Del NCER de la NOAA. Como les dije, usamos las estructuras coherentes lagrangianas climatológicas para determinar patrones de corrientes lagrangianas recurrentes o persistentes. Los mapas autoorganizados, que son redes neuronales artificiales no supervisadas, para determinar los patrones dominantes. Y con eso hicimos experimentos lagrangianos, además de utilizar la climatología. El modelo que usamos es un modelo de advección-dispersión con el cual nos ayudó Laura San Vicente del Grupo de Interacción Océano-Atmósfera del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Bueno, las estructuras lagrangianas coherentes, así muy rápidamente y de manera muy sencilla. Si tenemos las corrientes en el océano, va a haber zonas en las que va a haber una atracción de esas corrientes y estas estructuras lagrangianas nos van a permitir identificar cuáles son esas trayectorias persistentes, ¿no? Y recurrentes que van a caracterizar el transporte lagrangiano. A diferencia de las líneas de corriente, pues las líneas de corriente es por donde va la corriente, pero aquí es hacia dónde se atrae el material que está cercano a estas estructuras que se calculan en base a las corrientes. Entonces, estas estructuras nos van a identificar las zonas de máxima atracción y las regiones aisladas. Entonces, vamos a ver esta gráfica que es más sencilla. Si tenemos que esta línea es una estructura lagrangiana coherente, las partículas que están de este lado o de este lado se van a atraer hacia esta línea. Si van hacia este lado o hacia el otro lado, no lo sabemos. Lo podemos inferir, pero no nos lo dice directamente. Pero lo que sí sabemos es que una partícula que está de este lado de una estructura no puede pasar a este lado de la estructura. Algo que todos se van a poder imaginar, pues son, por ejemplo, las donas de humo, de cigarro que hacemos. Esa es una estructura lagrangiana coherente, o las que pueden hacer los delfines con el aire, ¿no? Esas donitas son estructuras lagrangianas coherentes. Ahí se está manteniendo, ¿no? Si hay una partícula adentro, ahí se va a estar manteniendo, ¿no? Se va expandiendo como sube a la superficie y luego se deshace, pero mientras está la estructura, las partículas de adentro se mantienen adentro y las de afuera no entran adentro, ¿no? Entonces, bueno, eso al aplicarse corrientes podemos identificar esas barreras de transporte. Estas son las corrientes promedio del HICOM, donde podemos identificar varias de las corrientes. Entonces aquí tenemos la corriente de Brasil y de Guyana. Aquí tenemos la corriente de Yucatán, la corriente de Lazo, ¿no? Y bueno, pues de una manera simple podríamos ver que pues, las partículas que llegan en esta zona, pues se van a propagar a lo largo de esas corrientes, solo que las corrientes están cambiando. Si de esas corrientes sacamos las estructuras lagrangianas coherentes, esto es lo que tenemos. Bueno, supongo que sí ven el mouse. A ver, acá está.
Ahí ya lo van a ver. Entonces, entre más rojo esté, más cálido esté el color, es que es más fuerte esa corriente lagrangiana, ¿no? Entonces, si nos vamos a la zona de México y la corriente de Yucatán, esto nos indica que las partículas que estén de este lado o entre la costa y esta estructura coherente se van a extraer hacia ahí. Y aquí, pues como conocemos ya la corriente de Yucatán, sabemos que se van a ir hacia el norte, ¿no? Entonces, las partículas que estén aquí van a entrar a esa corriente y van a ir hacia el norte, ¿no? Entonces, aquí vemos cosas interesantes. Por ejemplo, en frente del Amazonas, pues las partículas que estén en esta zona van a ser atraídas hacia esta zona. Sabemos que la corriente va hacia el norte. Pero también tenemos la contracorriente de Brasil. Entonces, también pueden acercarse a esas zonas y alejarse de la costa, ¿no? Por otro lado, los mapas autoorganizados básicamente toman las corrientes, las series de tiempo de las corrientes, ¿no? Y empieza a buscar cuáles son la similitud que hay entre los distintos mapas de corriente y los empieza a organizar, ¿no? Los empieza a organizar en patrones y entonces es con aprendizaje de máquina que los va organizando hasta que nos da una serie de patrones. Este es lo que obtuvimos al hacer los datos del 94 al 2008, que les presenté antes. Estas son las corrientes, los patrones dominantes de corrientes que encontramos. En esta zona, por ejemplo, en este extremo, ¿no? En la parte superior hacia acá, tenemos que está muy bien delimitada la corriente del lazo, ¿no? Está intensificada la corriente del lazo. En el otro extremo vemos que no lo estoy marcando, pero la corriente del lazo se debilita, ¿no? Donde más se debilita es en este. Sin embargo, la contracorriente se intensifica, esta contracorriente, ¿no? Y finalmente también tenemos otras corrientes que podemos ver que se intensifican en otros patrones. Y que pasan cosas interesantes, como aquí, que se mete hay una circulación hacia, hijos, creo que se llama el Golfo de Panamá, pero hacia Costa Rica y Panamá, ¿no? En esta también, que no está sucediendo, por ejemplo, en otros momentos. Bueno, cada uno de estos patrones, sabemos, están basados en la climatología, bueno, en toda la serie de tiempo, pero viendo la climatología, los podemos ordenar y tenemos que, este es el número de patrón, que corresponde a cada uno de estos, entre paréntesis está el número del 1 al 9. El patrón 5, pues su porcentaje de ocurrencia es muy, muy, muy bajo, prácticamente no se presenta. Bueno, se debe presentar porque lo identifica, pero es muy bajo. Pero tenemos que, por ejemplo, el patrón 7 se repite o domina, no se repite, domina en el mes de enero hasta mediados de febrero. Y bueno, el 4 en esta y así, ¿no? Entonces, así podemos ver cuándo están dominando cada patrón. Si vemos los patrones de corrientes, aquí lo estoy presentando cuál es el patrón que domina. Y vemos que en algunos casos está de mayo a junio, no está tan intensificada la contracorriente. Bueno, desde abril no está tan intensificada. En julio se empieza a intensificar. Pero es en estas épocas de enero a abril cuando empieza a florecer el sargazo en esta zona y entra por la corriente de la Guyana y de Brasil hacia el Caribe, ¿no? Si se intensifica, bueno, esta es una hipótesis, si los afloramientos fueran mayores en esta época, a lo mejor no nos llegaría tanto sargazo aquí porque mucho se saldría con la contracorriente. Aquí estos son los patrones de corrientes, básicamente son los SOMS, ¿no? El patrón dominante repetido para las épocas en las que están dominando, las fechas en que dominan, ¿no? Y vamos viendo de manera anual cómo son los patrones de corrientes. Bueno, entonces ya les presenté un poco lo que obtuvimos, pero lo interesante son los experimentos lagrangianos. Aquí lo que hicimos es usar los campos de velocidades de corrientes de HICOM, las climatológicas y los OMS, y se liberaron partículas en el Caribe Central Oeste, para ver cómo nos van llegando en el Caribe, no, perdón, no es en el Caribe Central Oeste, en el Atlántico, perdón. En esta zona liberamos las partículas, que es la zona en la que tenemos que empieza a aflorar el sargazo, ¿no?
Entonces ahí liberamos partículas, no usamos imágenes de satélites, eso es algo que, pues, que tenemos pendiente de hacer, ¿no? Ahora sí usar las imágenes, la identificación del sargazo. Aquí solamente se liberaron partículas cada grado, ¿no? 100 partículas por nodo cada grado en una malla de 153 nodos cubriendo esta zona, ¿no? Se liberaron cada tercer día durante un año y si bien usamos las corrientes, para los OMS usamos los patrones correspondientes a esas épocas, repitiendo el BMU, el Best Match Unit, o sea, el patrón que domina. Y las simulaciones las hicimos sin viento, con 1% de windage o pues un factor que es el 1% del viento incluido, y el 2% del viento, aquí dice más deriva de Stokes, pero está mal, es el 2% del viento que nos representa el arrastre por viento más la deriva de Stokes, ¿no? Que es una aproximación que se ha hecho en varios estudios, pero pues que eso también está dependiente de comprobarse, ¿no? Bueno, los resultados que obtenemos, estos son las partículas, el número de partículas. Los verdes es menos partículas, los azules son oscuros, son más partículas. ¿Y por dónde se fueron, no? Entonces, las que liberamos en enero, las liberamos en esta zona, ¿para dónde se fueron y a dónde llegaron, no? Aquí algo, no me voy a parar mucho por el tiempo, pero algo interesante es que en las épocas de mayor arribazón de sargazo en las costas de México, que es de junio a agosto, pues no nos llegaron partículas, ¿no? Sin viento. Si usamos los OMS, pues obtenemos algo parecido, ¿no? Son menos, ¿no? Aquí teníamos 12, pues son 12 meses, y aquí tenemos 9, son 9 patrones, pero sí podemos ver que hay una similitud entre ambos. Luego lo vamos a ver un poquito más claro. Y bueno, con los datos de las corrientes lagrangianas, de las estructuras lagrangianas coherentes, pudimos determinar cuáles serían las zonas interesantes para cuantificar cuántas partículas llegan, es decir, en qué zonas hay mayor atracción, ¿no? Entonces, con eso, zonificamos nuestra zona de estudio, ¿no? Llamamos zonas del 1 a la zona 10, miren, la 10 es la que le interesa a Costa Rica, 8 y 9, pues la entrada, ¿no? Las Antillas Menores, aquí entre Nicaragua y Jamaica, entre Jamaica y República Haití, perdón, y entre República Dominicana y Puerto Rico, y esta zona que a nosotros la que más nos interesa es esta, y esta sería la zona que le interesaría a Estados Unidos porque pues todo el sargazo entra por ahí, ¿no? Y sube. Y bueno, estos son los resultados. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Es el número de partículas en y el mes en el que se llegan las partículas, ¿no? Entonces, perdón, el mes de liberación. Entonces, en enero liberamos las partículas, pues no nos llega nada a la zona 1, que es el canal de Yucatán. Arriba son los datos con HYCOM, ¿no? De la climatología, y abajo son los mapas autoorganizados con los patrones. Aquí lo interesante de ver, primero, es que, y cada una de estas gráficas es rojo sin viento, verde con el 1% del viento y azul con el 2% del viento. De entrada aquí es interesante ver que los resultados con SOM y los resultados con HYCOM son muy parecidos. El número de partículas varía, ¿no? Sin embargo, la forma, ¿no? que tiene, ¿no? La distribución que tiene es muy similar, ¿no? Entonces eso ya nos da una idea de que los SOM sí los pudiéramos utilizar un poquito para aproximar las corrientes, cosa que nosotros ya habíamos dicho en otro trabajo que hicimos sobre vertidos de hidrocarburos, pero pues no lo comprobamos, ¿no? Y pues no está comprobado. Entonces ahorita estamos trabajando en un artículo donde lo estamos pues como que comprobando o demostrando. Esta es la zona del Caribe mexicano. Aquí es muy interesante ver que si no metemos viento, no nos llega ni una sola partícula, ¿no? Entonces, claramente el viento es importante porque pues sabemos que al Caribe mexicano llega mucho sargazo, ¿no? Entonces, al menos necesitamos el 1% del viento para poder simular que arriba el sargazo. Y si es 1 o 2, bueno, pues eso tenemos que seguir trabajando y estudiando, ¿no?
Bueno, las siguientes zonas las voy a pasar así de nada más rapidito. Las distribuciones más o menos son similares entre los OMS y del HICOM. Aquí está la zona entre que le podría interesar a Patricia por Puerto Rico, ¿no? También más o menos no, con viento no está tan bien, pero es interesante, aquí con 2% de viento no llega nada a esa zona, ¿no? Al contrario del Caribe mexicano. Y vamos a ver la de Costa Rica. Costa Rica, pues con 2% del viento llega mucho. ¿Qué pasa? Que como vimos esos patrones de corrientes, nos llevaban todas las partículas pues hacia Nicaragua, ¿no? Hacia arriba, no hacia aquí abajo. Pero si tenemos oleaje y viento que nos saque, que nos mueva las partículas hacia los otros patrones de corrientes o hacia las otras estructuras lagrangianas coherentes, entonces ya nos mete el sargazo en esta zona de Costa Rica. Entonces, cosa que no está pasando con el 1% ni con el 0%, o sea, sí, sin incluir al viento, solo con las corrientes. Entonces, esto es interesante, ¿no? Para explicar por qué a veces llega y casi no llega sargazo a Costa Rica. Bueno, aquí identificamos lo que les estoy mostrando, lo que está relleno de rojo, nos está diciendo las zonas en las que principalmente llega el sargazo si no consideramos el viento, por puras corrientes. Estas zonas es donde necesitamos el 1% del viento para que llegue, y estas zonas es las que necesitamos el 2% o que con el 2% es cuando más llega el sargazo, ¿no? Esto es interesante aquí verlo también en las Antillas, ¿no? Que las simulaciones, si no se incluye el viento, mucho el sargazo se va por arriba, ¿no? Por la parte norte de las Antillas Menores e incluso se va hacia el Atlántico Norte. Y sabemos que, pues, si puede suceder eso, mucho el sargazo si entra al Caribe, entonces necesitamos el 2% del viento para que pase por esta zona, ¿no? Y también sabemos que en Trinidad y Tobago es un problema muy grande el sargazo. Este es el resumen, ¿no? De dónde llega más sargazo dependiendo de las condiciones de windage que le incluyamos a las simulaciones. Y bueno, aquí otra vez las estructuras lagrangianas coherentes que también las calculamos solo para corrientes y vientos, con 1% del viento y con 2% del viento. Entonces, ahorita les voy a presentar resultados para la zona de México. Entonces, aquí vemos las estructuras lagrangianas climáticas, ¿no? Donde hay una intensificación en esta zona. Esto nos atraería el sargazo a esta zona, metería el sargazo por acá y por aquí ya podría entrar a la costa, aunque por acá ya se iría por la corriente de Yucatán, hacia el canal de Yucatán. Entonces, esto nos indica algo interesante, ¿no? Esto nos indica que la mayoría del sargazo puede entrar o esperaríamos que entre por la zona sur de la península de Yucatán. Lo cual se ha visto en otros trabajos también. Pero si incluimos el 1% del viento, se empieza a debilitar y con el 2% del viento ya está más debilitada. Entonces eso nos permite que directamente entre más sargazo hacia la costa. Bueno, estos son otros experimentos o otra manera de presentar los resultados. Me lo voy a saltar y me voy a ir a esta, que esta me parece muy interesante, también es un poco complicada. Le estoy enseñando la zona 2. El color negro es cuando llegan más partículas. Este es cuando se liberan en este eje, en el eje Y, y cuando llegan, ¿no? Entonces, si se liberan en diciembre, pues nos llegan hasta el mes 5, que es mayo, ¿no? Hasta mayo nos empiezan a llegar. Aquí vemos que si se liberan de septiembre a abril, pues no nos llega nada si no consideramos el viento. Lo mismo pasa con los OMS, ¿no? Y si bien los números son distintos, los patrones son muy similares, lo cual nos está diciendo que los OMS nos están reflejando las condiciones de las corrientes, ¿no? Del HICO. Lo mismo para los otros periodos, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que las partículas que se liberan de diciembre a septiembre, pues sí nos llegan en los meses, a partir de los meses de junio, que es cuando tenemos más arribazones de sargazo. Y bueno, aquí lo que me parece muy interesante es esto de que podemos aproximar las arribaciones de partículas con los OMS, ¿no? Y bueno, esto es un resultado del grupo de trabajo del proyecto de CONACYT que les mencioné al principio. El mapa, si le quitamos las líneas negras, el mapa de atrás
es del grupo de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Es un trabajo de una estudiante de doctorado, Julio Lara. Son transportes de partículas con otra metodología, no es igual que lo que les acabo de presentar, pero lo que muestra es que los valores cálidos más rojos es donde hay más probabilidad de que pase el sargazo que arriba a las costas de México. Y si vemos, las líneas negras son las estructuras lagrangianas coherentes. Esto es para el experimento de las partículas, es para agosto del 2018, y las estructuras lagrangianas coherentes son climáticas para agosto. O sea, no son de agosto de 2018, son las climáticas para agosto del 2018. Digamos que este es el clima y las partículas es el tiempo, ¿no? Es lo que esperaríamos en ese 2018. Entonces, vemos que hay una gran atracción en esta zona y precisamente es por donde se concentra la mayor probabilidad de partículas, ¿no? Y que luego se va y se distribuye hacia el norte, y las que llegan a pasar se distribuyen a lo largo de la costa, lo cual también nos lo indican las estructuras lagrangianas climáticas. Entonces, esto es algo bien interesante que estamos trabajando ahora y que queremos hacer, que con estas estructuras lagrangianas climáticas le podamos dar más certidumbre a los modelos de pronósticos de partículas, ¿no? Porque son muy, digamos que son muy fiables. Hay muchos otros trabajos. Rodrigo Durán, que trabaja con nosotros, trabaja con esto de las estructuras lagrangianas climáticas y ha hecho varios estudios en otros lugares y siempre les ha dado una buena representación de lo que pasó, ¿no? Bueno, hay varios factores que van a andar dependiendo y va a haber variabilidad climática y va a haber variabilidad todos los años, pero tratamos de darle un poco más de robustez a estos pronósticos que podemos hacer con estos trabajos. Entonces, ya me estoy pasando mucho de tiempo porque me falta de las playas. Entonces, básicamente les resumo aquí que las estructuras lagrangianas climáticas nos pueden identificar las trayectorias recurrentes de partículas de sargazo y las barreras de transporte persistentes y el ciclo anual de los patrones de transporte, lo cual nos puede ayudar a lo que les dije de dar certidumbres a los sistemas de predicción usando modelos de partículas, usando otro tipo de modelos, ¿no? Encontramos las zonas en las que el viento es importante, en las que no es importante, y encontramos que para el Caribe mexicano, pues las partículas entran por la plataforma Honduras-Nicaragua, por la zona sur de la península de Yucatán, y que las barreras de transporte no se cruzan a menos de que haya el 2% de la intensidad de viento, es decir, el viento y la deriva de Stokes. Bueno, tuvimos unos resultados inesperados también cuando hacíamos este trabajo. Ya no les voy a hablar de eso, pero eso nos llevó a hacer un estudio sobre las transferencias canónicas de energía, la corriente de Lazo, donde se ha encontrado que en agosto, en particular el 23 de agosto, es cuando es más probable que haya una separación, y eso lo estamos encontrando también con este estudio que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues además de lo del sargazo, pues también nos está sirviendo un poquito para entender la corriente de Lazo, que es muy importante por el desprendimiento de remolinos y en la industria petrolera, y supongo que en el futuro en la industria eólica offshore, pues son muy importantes por las fuerzas que generan, ¿no?, en las estructuras. Rápidamente les voy a hablar de la caracterización del varamiento del sargazo en playa, que es el estudio del postdoctorado de Jantin Rutten, que ahora está en la Universidad Técnica de Delft. Y como les dije al principio, cuando el sargazo está en el océano, bueno, pues no es tanto problema, pero cuando se empieza a llegar a la costa, pues se empieza a generar sombra, oscuridad, no llega los rayos de luz al fondo del mar, y pues eso tiene consecuencias sobre el fondo, ¿no? Los pastos marinos, los corales. Entonces empieza a haber mortandad de fauna, y pues cuando llega a la playa y se pone en la playa, pues empiezan a desprender estos gases, y que también son pues que también son un problema para la salud, ¿no? Hay varios reportes de eso en las islas del Caribe. Y bueno, ¿cómo lo estudiamos? En Puerto Morelos, con la gente del SAMO, de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, allá en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Pusimos hace tiempo unas cámaras, ¿no? En esta zona hay un arrecife, hay una barrera arrecifal.
El SAMO tiene datos de vientos, tiene estaciones meteorológicas, han estado recopilando información de oleaje también dentro de la laguna y fuera de la laguna. En el arrecife rompen las olas, aumenta el nivel del mar en la laguna, se generan corrientes por el oleaje y hay una circulación en la laguna debido a la sobrelevación del nivel del mar dentro de la laguna. Y bueno, ahí está la corriente de Yucatán y en el SAMO también tienen la medición de las mareas. Entonces, ahí unos años después, en el 2015 instalamos unas cámaras que nos permitieron, bueno, la idea de las cámaras era ver cambios de líneas de costa. Ahí fue el doctor Tonatiuh Mendoza, que ya está ahora en Francia, ya no está en CISAL, pero él instaló las cámaras y con esas cámaras pues resultó que se pusieron por la línea de costa, pero detectamos sargazo y ahora nos centramos a trabajar todo sobre el sargazo. Entonces el objetivo fue identificar los arribazones y cuándo hay remoción natural del sargazo y conocer la dinámica del sargazo dentro de la laguna arrecifal. Entonces estas son las cámaras, la vista de las cámaras. Tenemos fotos instantáneas y también hacemos promedios en tiempo. Aquí vemos la marea, vemos el sargazo, perdón, también llegamos a ver la marea marrón y aquí está el sargazo ya encallado. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que podíamos identificar manchas grandes, manchas medianas, parches medianos, pequeños y grandes de sargazo. Y cuando vemos las condiciones de oleaje, ¿no? Vemos que las manchas grandes llegan cuando las condiciones de oleaje son más bajas, cuando hay menos energía de oleaje. Y entre más pequeñas hay, es cuando entre más energía son más pequeñas las manchas. Igual sucede con el viento, ¿no? Entonces está pasando en la laguna arrecifal, pues claramente hay el temporal de variamiento de los varamentos o de las ribazones de sargazo en playa es mayor entre marzo y septiembre. Encontramos que fue mayor de 2019, 2018, en 2016 no encontramos. Y en la época de arriba de sargazo, las condiciones de oleaje y de viento, estos son de oleaje, son más fuertes que cuando no tenemos arriba, ¿no? Entonces eso ayuda a que no sean tan grandes las manchas, pero la variabilidad temporal al final se va a relacionar con la abundancia del sargazo fuera de la costa, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener sargazo fuera de la costa para que llegue. Pudimos identificar la remoción natural también de, bueno, las arribazones y remoción en 3 tipos. Cuando hay oleaje bajo, condiciones de oleaje bajo, arriba el sargazo, se pone en resuspensión y se remueve, ¿no? Eso cuando hay potencia de oleaje baja moderada. Cuando la potencia de oleaje es mayor, entonces se acumula sargazo, pero, perdón, me salté el tipo 3. Si el nivel del mar no es mucho mayor que la cresta, la cresta de la berma que se forma de sargazo, se pone algo en resuspensión y algo se deposita. Y eso es, pero si la potencia es de moderada a alta, entonces se deposita atrás de la duna el sargazo, y se remueve el sargazo, se pone en suspensión. Y además, como aumenta el nivel del mar en la laguna y se generan las corrientes, pues se limpia la laguna de sargazo, ¿no? Aquí les estoy mostrando cómo ¿no? encontramos presencia casi todo el año. Esto es un perfil de la cámara, o sea, es un instante de la cámara de un perfil de la cámara, o sea, no es la foto de la cámara, sino es un perfil y cómo varía ese perfil en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tenemos más, cuando tenemos menos y cómo se mueve. Lo que pasa es que aquí pues también estamos identificando arribazones de pastos marinos, entonces por eso tenemos todo el tiempo, pero por ejemplo 2019 tenemos algo en invierno, pero en el verano que cuando llega más el sargazo es cuando tenemos más, ¿no? Y con eso hicimos un modelo conceptual donde arriba el sargazo va por la corriente oceánica, llega a pasar el sargazo hacia la corriente arrecifal, se forma una berma de sargazo, dependiendo de las condiciones de oleaje se pone en resuspensión y entra hacia la laguna. Si las condiciones de oleaje son muy fuertes, entonces se limpia la laguna. Y luego también si son
también fuertes, parte se deposita atrás de la laguna. Si son moderadas, se deposita atrás de la laguna. Y si son bajas, se queda aquí enfrente y se tarda más en remover, ¿no? Entonces, y a lo mejor es cuando tenemos que ir a remover, pero si en un pronóstico vemos que va a aumentar el oleaje, por ejemplo, podemos decir, pues no vayan a remover. Ahorita nadie va a ir a la playa porque pues viene oleaje fuerte y ya que pase a lo mejor ya no hay sargazo porque se limpió. Y esto lo queremos repetir en otro tipo de playas porque esto es pues para una laguna recifal, en particular la de Puerto Morelos. Pero las dinámicas deben ser distintas, ¿no? Entonces hemos tenido contacto con gente de universidades en Trinidad y Tobago, gente en las Antillas holandesas, pero pues no hemos conseguido fondo para poner cámaras y hacer las mediciones. Bueno, pues ¿qué sigue? Pues estamos trabajando ahora en este proyecto, estamos poniendo más cámaras, estamos haciendo más análisis con los modelos de transporte de partículas y estamos colaborando pues con un grupo de gente muy grande, Ecosur, el CICESE, Universidad Autónoma de Baja California, varias instituciones, perdón que no las mencione todas, y esperamos que con ese esfuerzo en conjunto podamos realizar un sistema que ya hay un ejemplo de sistema como el que queremos llegar, pero pues para que sirva para tomar decisiones, ¿no? Y en particular en México para que la Secretaría de Marina tenga elementos para saber a dónde tiene que ir a intervenir y recolectar el sargazo antes de que llegue a las playas y genere todos los problemas que está generando. No sé si ahorita van a hacer preguntas o después, pero ahí está la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Pendini. Tenemos un par de preguntas. Una de ellas es, ¿qué tan parecidas son las partículas que liberan en comparación con el sargazo? Pues no son nada parecidas. Las partículas es un punto, ¿no? O sea, decimos aquí hay algo, ¿no? Entonces pudiera ser, claro, se hacen estudios de cómo es la dispersión de esas partículas para calibrar, en esas cosas trabajamos un poco, pero no es, o sea, a fin de cuentas es un modelo numérico, ¿no? Entonces en el modelo numérico le estamos poniendo información de que ahí hay algo, ¿no? Entonces ese algo, pues se va a transportar con las corrientes. O se va a transportar con las corrientes, pero si le pega el viento lo va a mover hacia otro lado y luego la corriente lo va a llevar a otro lado, ¿no? Entonces, ya sea sargazo, sea un barco a la deriva, sea una persona que está flotando, ¿no? Eso se usa también para búsqueda y rescate. Pues eso es un punto, ¿no? Ahora, con lo del viento, estamos diciendo es un punto, pero que tiene una parte que está flotando encima y que siente el viento que lo arrastra, ¿no? Entonces, y ahora tenemos un estudiante que está trabajando en ver cómo podemos meterle las condiciones ambientales para tratar de simular el crecimiento de esas partículas para aproximar el sargazo, ¿no? O sea, si tenemos las temperaturas adecuadas, entonces va a crecer más rápido, ¿no? Si tenemos los nutrientes u otros minerales, va a crecer más rápido y eso se va a ir expandiendo y va a ir tomando otras rutas porque va cambiando de las zonas de corrientes, ¿no? Entonces, pues esos son experimentos que estamos haciendo, pero en sí, pues se parece porque estamos tratando de hacer que se parezca, pero estructuralmente, pues no, es un punto y ya, ¿no? Muy bien. Otra pregunta rápida que tenemos por aquí es, ¿por qué hay dos picos en las arribaciones casi separados con tiempos similares en cada año? Porque tenemos que los picos son bueno, estoy hablando de México, ¿no? En el verano, pero el sargazo se empieza a florecer en ciertas épocas del año. Luego no están las condiciones ideales, que seguramente son temperatura, nutrientes y minerales, que hacen pues, que no crezca tanto, ¿no? En esas épocas del año. Entonces, ciertas épocas del año, pues las condiciones ambientales promueven el crecimiento del sargazo, entonces sube el pico, luego pues se quitan esas condiciones, baja el pico y así, ¿no? Digamos que como las estaciones del año y las hojas que se caen de los árboles, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias. Dejaremos más preguntas para la parte final. Ahorita le agradecemos mucho y el doctor Carlos Valdés a continuación leerá la semblanza de nuestra siguiente invitada. Muchas gracias. La doctora Patricia Chardón Maldonado es ingeniera civil, costera y ambiental. Actualmente se desempeña como directora asociada y técnica del Sistema Caribeño de Observación Costera Oceánica, CARICOS, con sus siglas en inglés, en donde supervisa todos los aspectos administrativos y técnicos del sistema. La doctora Chardón Maldonado recibió su licenciatura en Ingeniería Civil y su maestría en Ingeniería Ambiental y de Recursos de Agua de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y un doctorado en Ingeniería de Costas de la Universidad de Delaware. La doctora Chardón Maldonado está entusiasmada con ayudar a promover un enfoque coherente, bien integrado y sostenible para la gestión de los peligros costeros en Puerto Rico y el Caribe, así como a mantener recursos marinos y costeros sanos, resilientes y sostenibles para el beneficio y disfrute de la generación actual y del futuro. Su línea de trabajo y de investigación está enfocada en comprender la hidrodinámica y transporte de sedimentos particulados en zonas costeras mediante la recolecta de datos y el uso de modelos numéricos de alta resolución. De esta forma, la doctora Chardón Maldonado pretende ayudar a mejorar los diseños de cualquier actuación en las zonas costeras. Por ejemplo, la construcción de estructuras mediante ingeniería gris o verde, así como aportar herramientas predictivas confiables para la toma de decisiones durante eventos extremos o de peligrosidad. Con esto le damos la bienvenida con el título de su plática, Caracterización de las rutas de transporte del sargazo y arribazones en la playa. Adelante, doctora Patricia, por favor. Sí, buenas, se escucha bien. Todo perfecto. Voy a estar compartiendo la pantalla. Gracias nuevamente por la introducción y por la invitación a poder compartir. En mi caso, mi presentación es más enfocada en las herramientas desarrolladas para poder monitorear y darle seguimiento a esos estallos de sargazo ya en la parte del Caribe estadounidense. Mencionamos Caribe estadounidense, incluye Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Este enfoque es un poco más aplicado. El proyecto CARICOS, o por su sigla en inglés, sino el Sistema de Observación del Océano Costero del Caribe estadounidense, se enfoca más en proporcionar información para apoyar a la toma de decisiones, sea para mejorar la seguridad de nuestras costas y océanos, mejorar la eficiencia de las operaciones marítimas y respaldar así la gestión de los recursos costeros y marinos. Nuestro enfoque va bien directo a los usuarios y partes interesadas. Aquí varios ejemplos de las imágenes que presento y en particular buscamos maneras de proveer la información o llenar esos vacíos y necesidades, sea para la Guardia Costera de Estados Unidos, el Servicio Nacional de Meteorología, los capitanes de puertos, entre otros, como también los que tengan disfrutes de cualquier actividad acuática. Para ello, y luego de conversaciones con todos nuestros usuarios, se empezó a desarrollar lo que es ahora el Sistema de Observación Oceánica en el Caribe, en la región de Puerto Rico y las Vírgenes, como mencioné anteriormente. Actualmente el sistema ya está bien maduro, sus comienzos fueron desde el 2007, actualmente ya se compone de 5 boyas oceanográficas. Estas boyas nos proveen, o plataformas flotantes, nos proveen datos de oleaje, de vientos, de corrientes, al igual que otros parámetros de calidad de agua. Tenemos 2 boyas de oleaje, esto en la parte norte y oeste de Puerto Rico, boyas que solamente nos dan medidas de los parámetros de olas. Tenemos unos radares de alta frecuencia al oeste y al sur de Puerto Rico para proveer lo que es las corrientes superficiales cercano a la costa hacia unos 200 kilómetros de aguas profundas. También contamos con una red de estaciones meteorológicas, aproximadamente 18 estaciones, nos provee lo que son los parámetros del viento, dirección, velocidad, como también los parámetros de la atmósfera. Y dependiendo de la época de huracanes, pues ha sido cantidad
una cantidad variable de lo que son los vehículos autónomos submarinos, otros le conocen como los underwater gliders, y estos instrumentos actualmente los lanzamos durante la época de huracanes, porque nos provee información sobre cómo están las condiciones, sea de temperatura, salinidad en nuestros océanos, desde la superficie hasta unos 900 a 1000 metros. Esta información se pasa en casi tiempo real a las agencias que hacen los pronósticos de cualquier evento o evento tropical. Utilizando toda esta información recolectada por lo que es el sistema de observación, la instrumentación que acabo de presentar, se han podido desarrollar productos de datos que no solo proveen información actual, sino que también hacia el futuro. Y hemos tenido la capacidad de generar productos de modelaje numérico, como también productos de información importantes, que nos ayuda a responder las siguientes preguntas: ¿cómo está el viento actualmente? ¿Cómo estará el viento en un par de días? Igual con el oleaje, si nuestros océanos están cambiando, porque gracias a la duración del sistema que tuvo sus comienzos del 2009, pues ya tenemos una serie de tiempos de datos históricas que también nos provee información sobre los cambios. Toda esa información se presenta en la página web completamente gratuita. Aquí solamente les presento una toma de la página principal, donde está casi todo distribuido, sea por parámetros los más visitados, que es viento, oleaje, marea o corriente, o como también como herramientas para cualquier toma de decisiones. Pero con toda esta información, el sistema y también las comunicaciones con nuestros usuarios, personas interesadas, los productos desarrollados, hemos podido obtener información que nos ha ayudado a aprender, a monitorear, a prevenir y a prepararnos para enfrentar ciertos retos como los que les presento en esta plantilla, ciertos retos de nuestra región. Tenemos flujos complejos por unos efectos de mesoescala, unos fenómenos de mesoescala que entran a nuestro mar Caribe. También tenemos lo que es la dinámica de seguridad marítima. Todo proviene de otros continentes. Tenemos también una batimetría compleja que hace que estos flujos y también la dinámica de nuestras aguas sea interesante para estudiar. Tenemos las descargas de nuestros ríos que afectan nuestras aguas costeras, actividad ciclónica de entre 5 a 6 meses, fuertes corrientes, eventos extremos y también, pues, bien ameno este tópico de esta actividad, lo que es el sargazo. El sargazo es uno de los retos recientes de mayor impacto en nuestra región. Les presento aquí ciertos titulares de muchos de los periódicos, fuentes de información de nuestra región, que resaltan lo que es la dificultad del sargazo que estamos ahora mismo enfrentando. No solamente lo que es el olor, lo que afecta a la salud pública, sino que también está afectando la amenaza de nuestra biodiversidad, de nuestros ecosistemas. Hace poco estos eventos significativos de sargazo han afectado lo que es la planta de generación de energía en Puerto Rico, tapando así lo que es un área de toma de agua. Y al igual que pasó hace poco también un daño en lo que es la isla Santa Cruz, de las Islas Vírgenes, donde el agua afectó la planta desalinizadora. O sea que también está afectando el día a día de nuestros hermanos y ciudadanos. Así que ha salido como un interés de cómo apoyar a estas personas a la toma de decisiones, tratar de prevenir, tratar de conocer mejor, y como nos presentaron el doctor Appendini en la presentación anterior, el sargazo, dependiendo en qué área del mar esté, puede ser beneficioso, pero en otras áreas puede ser un poco dañino o puede afectar no solamente nuestro ecosistema, sino también la salud pública. Así que para comenzar con esta aventura del reto que nos trae el sargazo, comenzamos entonces a colaborar con muchas agencias y muchas instituciones. De aquí en adelante les voy a estar presentando las distintas colaboraciones que estamos realizando. No son proyectos totalmente desarrollados por CARICUS, pero sí trabajamos a la mano con ellos. El primero es el Sistema de Vigilancia de Sargazo, que es diseñado por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida. Con ellos estamos trabajando con el Dr. Xiaoming Hu, ya se había mencionado anteriormente. Este producto está diseñado para usar datos satelitales y modelos numéricos para detectar y rastrear esas manchas de sargazo casi en tiempo real. Todos estos datos vienen o provienen de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocido como NASA, y el Servicio Geológico de Estados Unidos.
En la tabla le presento los distintos sensores que utiliza este producto para poder estimar lo que es estas algas flotantes o los índices de densidad de algas flotantes. Aquí les presento ese producto que viene de estas imágenes satelitales. Los colores provienen desde unos azules hasta los más rojos. Entre más rojos son índices que se esperaría que haya mayor cantidad de sargazo en el área. Como también pueden ver unos vacíos entre los datos, y es por las tomas de satelitales que puede haber algo que evite poder tomar esos datos, sea nube, sea un evento atmosférico, o sea que la toma del satélite no pudo cubrir la región completa. Conociendo esta limitación, entonces entramos a unir herramientas que ya tenemos, como también pues herramientas nuevas que podemos implementar, sabiendo la necesidad del sargazo y cómo afecta cuando ya llega y el subvaramiento en las costas. Tenemos nuestras imágenes satelitales, como les presenté antes. Caricus ya tiene sus productos de modelaje de alta resolución en la región y también los radares de alta frecuencia que le había mencionado que son parte del sistema de observación. Cuando unimos todos y utilizamos modelos de trayectoria de partículas, entonces podemos proveerle a nuestros usuarios o a la parte interesada una información de dónde está ese sargazo y hacia dónde va a ir de aquí a 5 días futuros. Adicional a eso, le añadimos también la capacidad de otros modelos que tiene el proyecto Caricus, que es el viento que proviene del modelo WRF, el Weather Research Forecast, el modelo de oleaje, que proviene del modelo SWAM, y el de la circulación, que es el modelo de FPCOM. Estos modelos tienen bastante alta resolución, poder capturar esas características bien descriptivas de nuestra región. El viento proviene ya de 1 kilómetro de resolución, oleaje de 100 a 10 metros hacia la costa y las corrientes igual. Le quería enseñar un poco en detalle lo que es un radar de alta frecuencia. Es una antena que emite un pulso de radio cuando esta onda llega a la superficie del mar. Emite otra señal que se regresa a la antena y con eso se está midiendo lo que es la velocidad y la dirección de las corrientes. Para poder medir la dirección correcta se utilizan 2 de estas estaciones que pueden ver en la imagen donde están los vectores con distintos colores. Y esos puntos azules a lo largo de la costa son las estaciones que tenemos que se corren. Entre ellas se ven una entre otra y con eso podemos saber la dirección. Eso es todo otro producto que usamos para también corroborar que nuestros modelos están observando y simulando la corriente correctamente. Este sería un ejemplo del producto. Ahora mismo esto de la parte beta se está aplicando para que esté ameno al portal. Y lo que ven en los círculos son niveles de lo que le enseñé del índice de densidad de alga flotante, pero lo dividimos en 3 niveles para que sea un poco más fácil de interpretar. Cuando esa cantidad sale de la imagen satelital, se pone, como ya mencionaba, un modelo de trayectoria de partículas y con el pronóstico que tenemos del día actual a 5 días hacia futuro, entonces modelamos hacia dónde esperaríamos que ese sargazo llegue. Esta herramienta puede permitir prevenir, planificar y también emitir un aviso porque ya estamos viendo que esto sí hace daño también a la salud pública. Y esperamos poder tener este producto pronto accesible para el público. Se está haciendo también los retos que mencionó el doctor Apendini sobre el viento, la fuerza de resistencia, el wind wedge, y también lo que es el oleaje en la superficie, Stokes. Para verificar y desarrollar mejor aún el producto de pronóstico, hicimos validaciones, desarrollamos lo que son las boyas de deriva simulando sargazo. Fuimos en búsqueda de estos mantos de sargazo y desplegamos dicho instrumento para corroborar que lo que se estaba midiendo con el particulado que fue la toma anterior sea correcto, que sea realmente ese sargazo se mantiene con esa corriente y no es que otros parámetros los puedan afectar. Otro de los productos que también utilizamos y compartimos con nuestros usuarios es el reporte semanal de eventos de inundación de sargazo. Estos son reportados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, mejor conocido como NOAA, y por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida. Esto es unos datos de cada semana.
clasifican los riesgos en 3 categorías. Categoría baja es el color azul, claro. Categoría media es el color naranja. El alto es color rojo y el negro es cuando no hay datos suficientes para poder proveer una información, un nivel. Aquí le comparto las fuentes para que puedan ver estos productos, porque también no solamente cubre nuestra área de interés, sino que también tenemos el Golfo de México, tenemos las Antillas Menores, incluye también lo que es América Central y demás, que es una información bien relevante para todos. Gracias a esta información que hemos tenido por los satélites, se han podido seguir desarrollando herramientas un poco más detalladas para lo que son los usuarios que están haciendo iniciativas, sea para mejorar nuestro ecosistema, sea para asegurar que no se sigan afectando. Comenzamos una colaboración nuevamente con el doctor Xiaomin, pero también con el doctor Brian Barnes, para desarrollar lo que ellos ellos indican como unas boyas virtuales de calidad de agua. Estas se establecen nuevamente por las mediciones satelitales, por un desarrollo de algoritmos y una personalización de datos y productos. Dependiendo de la onda de estos sensores en los satélites, se pueden estimar distintos parámetros bien importantes sean importantes como bioquímicos, que lo pueden proveer un poquito más de información sobre cómo se está afectando la calidad de agua en la entrada de este sargazo o cualquier otro evento que pueda afectar, un evento anómalo o un evento de lluvia, entre otros. Actualmente comenzamos con 20 huellas virtuales en la foto aérea que presento con unos iconos ahí en este marco. Estas estaciones están bien amarradas a esfuerzos de grupos locales, compañías, proyectos de agencias y demás que necesitan esta información para poder expandir un poco sus estudios. Estas mediciones nos proveen de parámetros como temperatura superficial del mar, clorofila A, turbidez, penetración de la luz, radiación fotosintéticamente activa, material orgánico disuelto y claridad del agua. Un ejemplo de estos productos es, aquí están unos datos, unos gráficos. En estos gráficos los datos del promedio están sobre lo que es la climatología. Estos datos están desde el 2012, desde 2000, y llegan hasta el presente y se siguen actualizando. Y esto es solamente un ejemplo, se va a presentar también de otras maneras, pero pues aquí podemos ver lo que es la anomalía, qué evento sucedió, si hubo un evento significativo de sargazo, cómo se fue afectando esto y demás. Así que te da mucha información y el que esté curioso puede indagar mucho más. Entrando más allá detalladamente a lo que está haciendo el sargazo, el impacto directo a nuestras costas, un proyecto de una estudiante graduada, Priscila Molina, del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, está evaluando el impacto del sargazo, específicamente en la Reserva Natural La Parguera en Lajas. Ella está utilizando un diseño de trampas y está desplegando instrumentación para medir parámetros bioquímicos, como oxígeno disuelto, pH, alcalinidad total. Aquí la estudiante bastante feliz de estar dentro del sargazo, pero está tomando una información bien importante. Y este mismo esfuerzo que lo está haciendo en muchas estaciones alrededor de la reserva. ¿Qué ha logrado hacer? Ella mide la biomasa que llega, sabe la cantidad que está llegando y con los otros datos que está tomando adicional, con otros esfuerzos que también están estudiando la biodiversidad, la abundancia, cómo está el plancton y demás, haya podido ver qué sucede en esa agua cercano a nuestros ecosistemas y mangles debido al sargazo. Está mejorando, se está yendo el oxígeno disuelto. En esta gráfica de múltiples parámetros, los colores azules que son en barra es la cantidad de biodiversidad, los rojos que son en triángulo es la cantidad de abundancia y los naranja es la biomasa medida. Así que estamos viendo que cuando entra el sargazo el sistema se tarda varios meses, el eje en X son aproximadamente 5 meses de datos y puedes ver que, que estas barras van disminuyendo cuando está entrando una cantidad mayor de biomasa que se sigue manteniendo en el mismo lugar. Otros datos que esperemos que ya estén publicados pronto, ya lo divide con todos los parámetros que acabo de mencionar, entre ellos alcalinidad total, aragonita, omega, pH, dióxido de oxígeno, y les quería demostrar esta línea roja horizontal muestra unas condiciones críticas.
Si nos basamos en el primer panel, que son las barras anaranjadas, es la biomasa, lo que ya pudo no obtener por las trampas, y vemos un aumento significativo para los meses entre mayo a septiembre. Y asimismo las otras gráficas se van ¿no? haciendo un patrón distinto, pero si nos enfocamos en lo que es el panel rosado, donde la línea es rosada, vemos que cuando hay mayor biomasa, esta aragonita estuvo debajo de los niveles de condición crítica, lo cual trae mucho, ¿no? una información mayor de, pues esto afecta lo que puede ser nuestros ecosistemas. Si no hay flujo y reflujo y se mantiene, quiere decir que esto puede seguir afectando, puede ser un área bastante importante para asegurar que hay que monitorearla y rastrearla por si el sargazo se mantiene aquí. Pues no trae muchas conclusiones esta información. Mientras, y no pude compartir esa información, en otras estaciones que estaban fuera, en aguas más profundas, como había una dinámica mayor y un cambio entre corrientes, viento y oleaje mayor, pues estas condiciones no fueron alcanzadas. Así que también la intensidad de estas condiciones oceanográficas ayudan también a que nuestro sistema se limpie y se mantenga un poco natural. Otra de nuestras herramientas que nos provee información y que ha sido, ya es una estación desde el 2009 hasta el presente, que nos provee lo que es el CO2 en el agua, como también el pH y la concentración, nos permite ver en una serie de tiempo bastante alargada cómo está cambiando, cómo se está afectando, cómo la atmósfera también, que el mar está absorbiendo cada vez más, nuestro mar, la acidificación está aumentando. Y esto sí también se puede relacionar y nos puede dar mayor información si estos eventos de sargazo que entraron en los meses que comúnmente son de mayo a septiembre, que son más significativos, cómo estos parámetros afectaron. Y esto pues lo tenemos por muchos años y como mencionamos como se mencionó en la presentación anterior, antes no se veía, de momento luego del 2014 en adelante fue que han venido estos eventos significativos que han sido más frecuentes y pues han traído un poco más de cambio a lo que a nuestras aguas costeras, igual a nuestros ecosistemas, biodiversidad y también salud pública. Cuando este sargazo vara en la costa, sabemos que tiene un tiempo de degradación y un tiempo entonces que empiezan a hacer unos cambios en nuestra calidad de agua. Caricusa ha podido desarrollar un producto con la ayuda de unas agencias y grupos locales que van frecuentemente a las playas y hacen medidas químicas para saber cuáles serían los niveles de concentración de heterococo u otros tipos de niveles de bacterias en nuestras playas. Y se los presentaban en un formato de banderines, como está aquí en la toma aérea, con unos colores bastante fácil de identificar. El verde es que está bajo los niveles, que nosotros le llamamos, que la EPA, que es la Agencia de Protección de Ambiente, tiene unos niveles. Todos los que estén por debajo, pues las playas o alrededor de las costas de Puerto Rico y Islas Vírgenes deben estar bastante aptas para el disfrute de cualquier usuario de la playa. Y cuando está sobre el nivel establecido, pues entonces ponemos otro color en los banderines. Todos esos banderines tienen una información detallada, como lo ven en el medio, que en el móvil, que te dan una información más detallada de cuándo fue la última toma, cuánto fue que se midió, cuándo fue que se publicó la información. Y también puedes proveer información histórica como la que presento, que tiene un fondo negro, que ahí están todas las recolectas de calidad de agua que se han hecho para esa zona. La línea roja horizontal que ven en ese panel con fondo negro es ese límite de la Agencia de Protección Ambiental, que dicen los niveles bajo esa línea son aptas para nuestro planeta. Otra manera fácil, y es pues porque siempre estábamos en directa comunicación con nuestros usuarios, es cómo proveerles información aún más sencilla para la persona que está aprendiendo, para la persona que necesita esta información lo antes posible. Así que terminamos después de una discusión de entre muchos, hacerlo entonces en vez de banderines, también ponerle un rating y decir, bueno, cuántos meses esta playa estuvo por debajo o por encima de esos niveles críticos o que son dañinos, pueden afectar la salud. Entonces, pues lo hicimos de una forma un poco más jocosa, con las caras como la están viendo, igual que los colores, y pues es algo llamativo y creo que es fácil de capturar. Ya los colores
verde con una sonrisa, significa que las playas están excelentes y llevan por un periodo bastante no constante bajo ese nivel establecido. Y ya cuando entras a un color rojizo con una cara un poco casi enferma, pues ya sabemos que ha tenido una frecuencia no tan positiva. Así que todos los productos de Caribous, que aunque son de la mano con múltiples instituciones que hacen los esfuerzos científicos, implementan modelos numéricos, también nosotros, muchos miembros de Caribous también hacen herramientas, pues todas se van basando en lo que siempre hemos buscado, que es darle producto al usuario que sea para beneficio y el bien del uso de nuestros recursos marinos y costeros, como también para la protección de nuestras costas y sobre todo de nuestras comunidades costeras. Así que le agradezco la oportunidad de poder presentar distintas herramientas que estamos haciendo. Le agradezco a todas las instituciones que nos están apoyando. Mencioné una y no dudo que se me haya olvidado otras, pero traté de poner los logos, así que cualquier otra información y si quieren conocer más sobre los productos de Caricus, pueden visitar nuestra página web, caricus.org, y si quieren aprender más detalles sobre información detallada, explicativa, pueden entonces accesar lo que es la página de la escuelita de Caricus, donde tenemos una manera más fácil de explicarle nuestros productos. Aquí les dejo mi contacto y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Chardón Maldonado. Les recordamos a las personas que nos siguen en la transmisión que por favor, si pueden registrar su asistencia en el formulario que aparece en el chat y si tienen alguna pregunta o comentario, nos lo dejen ahí para que nosotros se lo podamos hacer a nuestros invitados. Doctora Chardón Maldonado, hay una pregunta que dice, en un sistema de alertamiento temprano hay 4 componentes. 1, conocer el fenómeno. 2, el sistema de medición. 3, el sistema de alertamiento. Y 4, acciones preventivas para mitigar el impacto. Del 1 al 3 parece cumplido. ¿Qué hay de las acciones preventivas que se usa o se prevé usar? Bueno, nosotros, buena pregunta, ¿no? Sí, nosotros tenemos la información, le proveemos la información para esas personas, sea para hacer una política, sea para el área de mitigación, sea para establecer nuevos tomas de decisiones. Nuestro enfoque mayor del sistema es darles información que sea correcta, que ayude a la mejor toma de decisiones, que sea para el apoyo correcto de nuestras aguas, para la protección correcta de nuestras aguas y de nuestros recursos. Así que nuestro enfoque mayor es proveerles información a ese usuario que toca puertas y a ese usuario que necesita esta parte técnica y esta información un poco más detallada. Pero si eso va de la mano, entonces las otras agencias, pues que son los que pueden hacer ese cambio, ese último paso, esperemos que lo estén haciendo correctamente. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega es, ¿hay otros lugares en el mundo con problemas de sargazo? Hay otras partes del mundo y no solamente le llaman sargazo, ¿verdad? Tiene otro tipo de algas que puede ser de distintos tamaños y puede traer otros efectos dañinos o más perjudiciales. Así que existe. Sé que tiene su nombre específico en cada área y no me atrevería aquí tratar de decir algo que no tenga la información correcta, pero sí. Pero a lo mejor no se identifica con el tipo de alga pelágica que nos llega a nuestra área del Caribe. Especialmente a mi área, la región de Puerto Rico y la Piana estadounidense. Claro. Muchas gracias. Hay una pregunta en específico para el doctor Appendini. Esta pregunta, bueno, es un comentario y varias preguntas. Una es que los resultados que presentó el doctor Appendini son muy interesantes. Y cuando menciona que se liberan partículas, significa que está iniciando la corrida del modelo desde el CWA. Sí. Y si los antecedentes dicen que durante todo el año se origina de esa zona del CWA. Sí, no se está, el sargazo no se está originando todo el año y no se está originando en la misma zona. Si notaron, una de las imágenes que noté estaba concentrado arriba de esa zona de CWA y en otra estaba concentrado abajo y no era tanto, ¿no? Pero como no... A ver, aquí estamos haciendo una caracterización un poco climatológica
para caracterizar las rutas de transporte. Entonces, no sabemos en un momento dado, pues, cuándo va a haber, en qué zona va a haber mayor, en qué zona menos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, pues, en toda la zona hacemos una malla, ¿no? Una malla rectangular, y en cada nodo de esa malla estamos soltando partículas cada tercer día, 100 partículas cada tercer día, ¿no? Todo el año, todo el tiempo, para ver cómo se distribuyen a lo largo del tiempo, dependiendo de cuándo fueron liberadas, ¿no? Pero sí, otro ejercicio en el que estamos empezando a trabajar es ahora sí tomarnos un año y decir, bueno, aquí las imágenes de satélite nos dicen que aquí está el sargazo, entonces sembrar allí partículas y ver cómo se distribuyó ese año, ¿no? Entonces esperamos que esa distribución sea más realista, pero nosotros estamos haciendo una caracterización climatológica, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos así. Pero sí, y otros grupos en este proyecto de sargazo, de CONACYT, pues otros grupos están haciendo. La imagen que le mostré sí traía, de Julio Lara, sí traía sí sembraba en base a las imágenes, ¿no? De ese año. Muy bien. Y además, ¿han medido qué tanta energía de oleaje se disipa al pasar por la barrera de sargazo en la laguna de Arrecife frente a Puerto Moreno? Bueno, tenemos mediciones dentro de la laguna, en el canal de la laguna y desafortunadamente afuera durante estos experimentos no tenemos. Sí se han medido, el grupo de SAMO sí han medido allá afuera también, pero no coincidió con las mediciones que teníamos en este trabajo, ¿no? Pero pues hay una gran disipación de energía ahí y hay varios trabajos que hablan del efecto de las barreras arrecifales en la disipación de energía de oleaje, ¿no? Y es por esta rotura que ocurre arriba del arrecife que empieza a sobrelevar el nivel del mar en la laguna, ¿no? Generando las corrientes dentro de la laguna arrecifal. Muy bien, muchas gracias. Doctora Chardón Maldonado, usted mencionó formas de monitoreo de sargazo con estas antenas y hay una pregunta que dice, ¿han considerado el uso de drones para monitorear el sargazo en la costa? Se está haciendo un esfuerzo, no tan mar adentro, sino cuando ya está entrando a las costas, para tratar de estimar por imágenes lo que es la cantidad de sargazo que está llegando o que ya varó en nuestras costas. El esfuerzo está empezando, no es muy desarrollado y también lo estamos tratando de implementar en lo que es las Islas Vírgenes estadounidenses. Pero sí, es uno de los métodos que te puede proveer mucho más información, también pues la escala de la cantidad de sargazo que llegó a nuestras costas. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que puede ser para cualquiera de los dos. ¿Cuál sería el impacto de los ciclones o de los huracanes con la propagación del sargazo? Tanto en la parte de Puerto Rico como en la parte de México. ¿Ayuda o empeora? Bueno, me voy a atrever a expresar lo que varios científicos han planteado para nuestra región, entre lo que es el sargazo que protege y hace una capa en la superficie del mar, como también lo que es el polvo de Sahara. Se ha indicado que puede ser una de las indicaciones, uno de los fenómenos que puede debilitar o tratar de que no sea tan intenso un evento que se esté formando cercano del área. Pero esos son solamente estudios, son hipótesis, pero sí hay información que están expresando eso. Para agregar aquí en lo que pues se ha visto, al menos en la costa de México, en el Caribe mexicano, es que cuando hay huracanes cerca o pasa un huracán o tormenta tropical, se remueve el sargazo y se disipa, ¿no? O sea, como que el huracán ayuda a la disipación del sargazo. Muy bien, muchas gracias. Doctor Appendini, otra pregunta que llega es, ay, espérenme porque se me acaba de mover aquí en lo que le encuentro, perdón.
César, yo tengo una pregunta. Adelante. Está muy sencilla. Si se deja el sargazo que arriba una playa, si no se remueve, ¿en cuánto tiempo se recupera esa playa? ¿O se libera o se degrada el sargazo? ¿O se va acumulando? ¿No? La pregunta es si permanece y en la siguiente temporada vuelve a llegar y cada vez se va depositando, no sé, yo le llamaría una capa de sargazo, o en una temporada se va. En el caso de Puerto Rico se mantiene en un fondo y el fondo pues cambia sus características. Cuando se degrada, se ha visto en ciertas áreas en menos de 7 días ya está degradado en el fondo. Pero si no se ve nada superficial, si el fondo marino pues se afecta porque pues el oxígeno fue afectado y reducido y demás, pero no tengo detalles exactos si es acumulativo. No sé si el doctor Ampedini tiene un poco más de información. Pues la verdad no, ahí vamos a quedar. Cuando se acumula en la playa, si no se remueve, pues se empieza a degradar, se degrada, se degrada, se degrada. No se va a quedar ahí para siempre, pero no tengo el dato de cuánto tiempo tarda para degradarse totalmente, ¿no? Eso sí no lo sé. Gracias. O sea, me desapareció la pregunta, ya no sé qué pasó. Ya la busqué y la rebusqué y no se quedó dentro del chat que tenemos en nuestro canal de Facebook. Hasta ahorita no ha llegado otra pregunta más. Doctor Valdés, si quiere hacer algún otro comentario. Yo tengo una pregunta, si se puede, para Patricia. Claro, por supuesto. Me llamó la atención las imágenes de satélite que mostraste de la identificación con el índice algal flotante y también de las condiciones ambientales con imágenes de satélite que, bueno, me dio la impresión de que había información muy cerca de la costa, ¿no? Pero normalmente pues los satélites no dan buena información cerca de la costa, entonces me llamó la atención eso, no sé si fue... No son cercanos en aguas someras. Lo que pasa es que la plataforma del Caribe pues, tiene su distancia cercana, pero no son en aguas someras, ya están en aguas un poco más profundas. Porque como mencionas, sí, no hay datos tan específicos en las costas, cercanos a lo que son las costas. Pero esos esfuerzos, como les mencioné, de los iconos que estaban cercanos, ¿verdad? A las costas, es donde están los esfuerzos, ponle, de fincas de corales, para relocalizar luego y hacer áreas donde estaban los corales que fueron afectados por cualquier evento ciclónico y no son en aguas tan cercanas a las costas, y por eso sí hay puntos que se le puede proveer información de ellos. Pero sí tiene razón, no hay datos tan cercanos a las costas. Esperemos que el sensor nuevo de los satélites nos provea esa información. Sí. Y otra pregunta, esta es muy sencilla. ¿Los radares que tienen son CODAR, los de alta frecuencia? Sí, son CODAR. Okay. Gracias. Muy bien. Pues no llegan más preguntas. Doctor Valdés, ¿usted tiene algún comentario que hacer? Primero que nada, darles las gracias a la doctora Patricia Chardón Maldonado y al doctor Cristian Apendi por esta plática muy interesante. Insisto, todo el mundo habla de sargazo cuando llega o cuando van a las playas y se encuentran con el sargazo. Y a mí me llama la atención, ¿no? Que es en realidad, o pareciera ser un fenómeno reciente. Yo una pregunta que tendría es, ¿cuál podría ser un verdadero desastre? O sea, ¿hasta qué magnitud de generación de sargazo se podría en un momento dado estimar y que cubriera no solo ciertas fracciones como los modelos que han mostrado, sino que tuviera un impacto muchísimo mayor? Yo estaba tratando de pensar si pudiera haber un fenómeno que pudiera modificar esto, pero la verdad no se me ocurre, siendo los fenómenos hidrometeorológicos los más ocurridos, pero ellos parece ser que o empujan o disuelven, pero si se da por alguna razón una multiplicación varias veces del caso, por ejemplo, que mostraron en 2018,
¿qué pasaría, no? Yo estoy metido en el área de prevención de desastres y pues, lo que queremos hacer es ser catastrofistas para evitar que lleguen estas cosas. Esa sería mi pregunta. ¿Qué pensaría que sería el peor caso de sargazo? Cristian, ¿quieres comenzar? Yo te continúo. No, pues bueno, es que haces unas preguntas que están muy complicadas. Híjoles, pues no sé cuál sería, no, la verdad no puedo pensar cuál sería ese escenario, ¿no? Pero yo creo que aquí la cosa son los peligros, llamémosle peligros combinados que tenemos, ¿no? Porque pues un lado tenemos el sargazo, pero también tenemos el aumento de la temperatura del mar, el aumento del nivel del mar, ¿no? Más huracanes también que se esperan, o huracanes, no más huracanes, pero huracanes, que los huracanes más intensos sean más probables. Y entonces yo creo que es esa combinación, ¿no? La que puede ser preocupante, ¿no? No sé, pensando en el Caribe, pues ya sabemos que las temperaturas empiezan a incrementar y eso tiene un efecto pues catastrófico para los corales, ¿no? O sea, eso no es bueno para los corales. Encima le ponemos el sargazo y eso también va a afectar a los corales, a los pastos marinos. Entonces, pues yo creo que sí puede ser un desastre natural muy grande y lo más catastrófico que yo veo es que pues digo, no sé, un incendio forestal es muy catastrófico y se expande y en algún momento se logra controlar o no se logra controlar y afecta un área muy grande, ¿no? Pues esto es similar, o sea, no lo podemos controlar, ¿no? O sea, yo sí que no veo manera de controlar. También lo veo como una respuesta natural del sistema terrestre, ¿no? Hay más CO2 en la atmósfera, pues ahí te va algo para agarrarlo, ¿no? Ahí te va el sargazo para recuperarlo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí están las oportunidades, ¿no? O sea, ver la manera de qué hacer con el sargazo, cómo atenderlo, ¿no? Eso que les mostré las estructuras lagrangianas nos indican, pues a lo mejor cuáles son las zonas a las que hay que ir a concentrar esfuerzos para interceptarlo ahí antes de que llegue a la costa, genera esfuerzos y luego pues convertirlo en algo que ya no libere ese CO2 que absorbió, sino que pues se quede absorbido y pues a ver si eso ayuda un poquito a mitigar los gases de invernadero. No sé, ¿no? Espero que pudiéramos lograr llegar a algo, porque sí es un tema que sí se ve muy catastrófico, ¿no? Se exacerba las situaciones que ya está, el impacto que ya se ve ya en nuestras costas, como también en nuestros ecosistemas, biodiversidad y pues también en lo que es la salud pública, porque pues también afecta las emisiones de este sargazo ya también del compuesto en las costas. Sí, no, el evento catastrófico siempre viene algo que sea positivo para algo, pero no completo, ¿no? Sí, pues muchas gracias por la reflexión. Pensaba yo, han habido películas de desastres, o sea, tenemos de terremoto, tenemos de volcán, tenemos la caída de un meteorito, entonces nos falta algo así como el sargazón, ¿no? También para hacer conciencia, ¿no? Que ahora que le dieron el doctorado honoris causa a Guillermo del Toro, que haga una película, ¿no? Que el sargazo tome vida y se convierte en un monstruo, yo qué sé, más para hacer conciencia, porque me parece que, insisto, uno piensa que eso solo ocurre en la costa, ¿no? Pero todo lo que le sucede a este planeta, por pequeño que sea, tiene un impacto global. Entonces, lo ideal es ir tomando conciencia y da mucho gusto ver todos los métodos y las técnicas y la instrumentación que se está utilizando para abordar este tema tan interesante. Yo con eso quisiera darle las gracias por la participación, las gracias a los que nos han seguido en vivo a este seminario del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Digo, aquí empezó a llegar el sargazo y comenzaron otra vez estas noticias. Entonces, pues a todos nos va tocando poco a poco. Le quisiera pedir, por favor, ahora a César. César tiene los reconocimientos, todavía andamos en formato virtual, pero se los haremos de alguna manera llegar, al menos electrónicamente. Por favor, César, si nos puedes mostrar.
Estás silenciado, por favor. Perdón. Este es el reconocimiento que tenemos para ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y a través del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica otorga la presente constancia, en este caso a la doctora Patricia Chardón Maldonado, por su participación en el seminario virtual UNAM Costa Rica Monitoreo de Sargazo en el Mar Caribe con el tema Herramientas para el monitoreo y seguimiento de estallidos de sargazo en el Caribe estadounidense, una colaboración multiinstitucional que fue impartido de forma virtual por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica en los dioses San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, el día de hoy, 17 de noviembre de 2022, firmado por el doctor Carlos Miguel Valdés González, director de UNAM Costa Rica. Pues tenemos esta para la doctora Maldonado y tenemos, por supuesto, la del doctor Cristian Mario Appendini Albrechtsen, también con el nombre de su participación, caracterización de las rutas de transporte sargazo y arribazones a la mar. Muchas gracias. Estas se las haremos llegar por correo. Les damos las gracias por haber aceptado el participar en este seminario y sobre todo por el trabajo tan interesante que nos mostraron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.